pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Vamos a intentar desarrollar este siguiente punto, que son los siguientes dos versículos. Intentar mirar cuál es el argumento que Pablo le hace a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el argumento que Pablo le da a Timoteo en cuanto a lo que él está tratando de demostrar en cuanto al rol de la mujer en la iglesia o el rol de la mujer cristiana? Ya definimos muy claramente que lo que Dios quiere es que haya un liderazgo masculino, ¿cierto? Que los hombres sean los que se paren firmes. ¿Cómo sería como otra forma coloquial de decirlo? Es que se pongan los pantalones, ¿cierto? Que se pongan los pantalones y lleven el liderazgo en la iglesia. Entonces, eso es lo primero que vimos para empezar todo este párrafo, es que Dios quiere el liderazgo masculino. Ahora habla a las mujeres, y lo que veíamos en la vida de la mujer de la iglesia en principio es que la forma de vestir de la mujer va a reflejar mucho de lo que está en su corazón, ¿cierto? De lo que está en su corazón. Entonces la forma de vestir de ella, tanto en la iglesia como afuera, va a reflejar mucho de lo que está en el corazón de una mujer. El siguiente punto, ahí en el versículo 11, dice: la mujer aprenda en silencio. Le envía a ella, o es una ordenanza que ella debe aprender, ella tiene que aprender también, pero pone también el punto de que en el corazón de la mujer hay una tendencia a pasar por encima de las autoridades establecidas. Llámese Dios, llámese el hombre o llámese cualquier autoridad, aunque no solamente es una lucha de la mujer, sino que también es una lucha del hombre, pero en la reunión pública, en el servicio, en el culto dominical, en la reunión dominical o en el momento en el que la iglesia está reunida, a quien Dios diseñó para presidir la palabra con toda autoridad es a los hombres, en este caso al pastor, y por eso definíamos que no hay pastoras ni no hay mujeres que lleven el rol pastoral, porque no es algo que Dios diseñó para hacer a la mujer, fue a los hombres, por eso Dios quiere el liderazgo masculino. Ahí dice: no permito a la mujer enseñar en la congregación públicamente a la iglesia, aunque tiene varios momentos en donde ella también va a utilizar su enseñanza, y eso va a ser muy bueno y ella lo tiene que hacer, pero en el culto público, en la reunión pública no se les permitió a la mujer esto, y la mujer tiene que también tener cuidado con esa tendencia en su corazón de expresar sus dudas, inquietudes en forma de queja, que de pronto es algo que también para la mujer es tan difícil. Bajar su corazón y tener humildad para aprender y tener humildad para expresar las cosas de una forma correcta. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces han dicho las cosas que tenían que decir, pero lo dijeron de forma incorrecta, ¿sí o no? Pero si yo le tenía que decir eso y yo le digo: sí, es verdad, se lo tenía que decir, pero ¿está bien la forma como se lo dijo? No. Entonces es con lo que tiene que luchar la mujer. En la congregación de Éfeso, la situación pasaba en que la mujer se paraba enfrente de todo el mundo y peleaba y criticaba a la enseñanza, en ese caso supongo yo del pastor o de los pastores o de la persona que estuviera presidiendo ahí la palabra, en una forma grosera, en una forma arrogante, porque es algo con lo que la mujer va a tener que luchar, ¿cierto? ¿Cuántas de las mujeres que están aquí le han contestado de una forma grosera a su esposo? ¿Sí o no? Eso es algo que es parte del pecado y con lo que la mujer va a tener que luchar, Y la situación se presenta en el hogar, pero la situación también se presentaba en la iglesia, donde por eso Pablo le dice a la mujer: tiene que tener cuidado. La conducta de una mujer cristiana es que ella muestra humildad en sujetar su corazón al lugar donde ella está,
Humildad al sujetar su corazón también al rol que Dios le diseñó para cumplir. Y el rol que Dios diseñó para cumplir no es la predicación desde el púlpito. Y no es tampoco el estar manifestando su inconformidad públicamente a grito herido o con quejas o con falta de respeto. Por eso la mujer tiene que trabajar en su corazón. Una iglesia sana, una iglesia ordenada va a tener a mujeres que entienden con humildad su rol ante el Señor. Con humildad su rol ante el Señor. Por eso es que decíamos 3 aspectos del diseño de Dios para la mujer cristiana, y en el primer aspecto decíamos la humildad de la mujer cristiana. Ella muestra humildad al no ejercer dominio sobre el hombre en el liderazgo. Y ya dijimos que no es por capacidades, sino es porque Dios lo diseñó de esa forma. Es más, en el segundo punto, que es el que vamos a ver hoy, no sé si escucharon lo del feminismo. Los que no pudieron estar hace 8 días pusieron la predicación ahí en el YouTube y escucharon sobre el feminismo. Tremendo todo lo que el feminismo ataca a la vida de la mujer. Y aunque pareciera que el feminismo está a favor de la mujer, el feminismo lo que quiere es destruir a la mujer y destruir el diseño de Dios. Entonces, acá tenemos en el punto número 2 el siguiente aspecto, el segundo aspecto del diseño de Dios para la mujer cristiana, es el entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. Lo repito, el entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. El entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. Versículo 13 y versículo 14. Leamos desde el versículo 8 porque ahí es donde viene todo el argumento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahora vienen los 2 versículos. Dice, ¿por qué? Ahí van las razones, va a explicar por qué no es algo que debe pasar con la mujer en la congregación. Y dice, versículo 13, ¿por qué qué? Porque Adán fue formado primero y después ¿quién? Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió ¿en qué? En transgresión. Cuando leemos ese pasaje, ¿qué se les viene a la mente, mujeres? Es interesante, o a los hombres también, ¿cierto? En Historia de la Esperanza lo decimos de forma chistosa, en forma de broma, porque decimos, ¿sí ve? ¿Sí ve qué? Ahí están los hombres y empiezan los hombres a codear a las mujeres. ¿Sí ve de quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? ¿Sí ve? ¿Cierto? Y la mujer dice, no, ¿cómo así? Eso no. Tranquilos, vamos a intentar desarrollar el punto. Sí hay una realidad de la caída de la mujer, pero vamos a ver por qué fue la caída de la mujer. Entonces aquí, en segundo aspecto, les dije el entendimiento del orden de Dios, el entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. Entonces, entender el orden de Dios es importante en este punto de este pasaje. ¿Cuál fue el orden establecido por Dios? Entonces, si quieren, vamos ahí a Génesis. Nos vamos a remontar a Génesis, a la creación del hombre y la mujer. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. ¿Cierto? En el Génesis capítulo 2, en el versículo 7. ¿Ya llegaron ahí? Génesis 2:7. En Génesis capítulo 2, en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí lo que nos muestra el texto y cómo está la narración, está mostrando que el hombre masculino fue formado en este preciso momento. Formó al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida, y es el hombre un ser ¿qué? Viviente, ¿cierto? Ahora dice que Dios planta un huerto
con todo lindo para que el hombre disfrute. Pero miren el problema, se presenta el problema en el versículo 17 ahí de Génesis capítulo 2. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. El versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Esté solo. Hasta ese punto lo que parece estar mostrando aquí en texto es que había sido formado el hombre, pero no había sido formado ¿quién? Formada la mujer. No había sido formada la mujer, solamente había sido formado el hombre, género masculino. Y entonces hay un problema, hay una situación que se plantea. Lo hemos visto varias veces, en Historia de la Esperanza también lo repetimos y decimos: miren, cuando uno ve los días de la creación, cuando Dios está escribiendo este pasaje, estableciendo cómo Él creó todo, el orden de todo, cómo fueron los inicios, por qué lo hizo de esa forma, cuando vemos en el primer capítulo de la creación, cada día de la creación termina diciendo que eso fue bueno ante los ojos de Dios. Todo lo que hizo Dios fue bueno. Y el primer no bueno que encontramos es este punto aquí en la historia. ¿Qué fue algo que no era bueno? Que el hombre estuviera ¿cómo? Solo. El hombre género masculino estaba solo y eso no era bueno. O sea que si nosotros nos ponemos a pensar con relación a esto, ¿la mujer es algo bueno o no? Amén, dice mi hermana Marta. Y yo digo amén también. Es impresionante cómo Dios diseñó al hombre y a la mujer en su complemento y cómo sinceramente la mujer complementa tantos aspectos en la vida del hombre. Cómo la mujer complementa tantos aspectos en la vida de la congregación, la vida de la familia. Lo que Dios diseñó tiene un propósito hermoso y específico. Y dice aquí: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer viene como un complemento, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, pero también hay una palabra ahí fundamental. La palabra es ¿qué? Ayuda idónea. La mujer cumple una función ¿de qué? De ayuda idónea. Entonces el hombre sin la mujer está sin ayuda, está incompleto. Entonces uno puede ver que, claro, en el pensamiento de Dios, Dios hizo al hombre primero y después ¿quién vino? A la mujer. Ahora, ese es el orden que Dios estableció. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón específica que nosotros podamos decir: mire, Dios formó primero al hombre por tal cosa? No, eso fue lo que Dios diseñó, así fue como Dios lo estableció. ¿Podemos pelear contra eso? ¿Hay que pelear contra eso? Yo digo, es como si peleáramos, ¿quién es su hijo primogénito? Mi hijo primogénito es Analí, ¿cierto? El segundo es Tiago. Ay Dios, ¿por qué vino primero quién? Analí. ¿Por qué no vino primero quién? Tiago. ¿Puedo yo pelear contra eso? ¿Es justificable pelear contra eso? ¿Quién diseñó que la primera fuera Analí? Dios. Entonces voy a ponerme a pelear contra Dios porque Él estableció ese orden así. No. Entonces, cuando nosotros pensamos en la creación del hombre y la mujer, Dios estableció en prioridad que se creara el hombre. Es más, la palabra primero es la palabra que significa antes, más temprano o anteriormente. Si ven, la palabra no significa más importante. La palabra que significa antes, más temprano y anteriormente. Adán fue primero, fue formado antes, Adán fue formado más temprano y Adán fue formado anteriormente. En algún momento dice, Adán fue formado porque era el más importante, porque el hombre era más importante. No, en importancia el hombre y la mujer son igual de importantes para Dios. Ninguno está por encima del otro, pero en prioridad, en primera parte, anteriormente, más temprano, Dios estableció que se creara ¿a quién? Al hombre. ¿Y después a quién? A la mujer. Y miren la formación de la mujer, ¿no? Solamente para recordarlo.
no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó los animales, Adán le puso nombre a esos animales, y dice el versículo 20, puso Adán nombre a todos, ave de los cielos, bestias, todo ganado del campo, más para Adán no se halló que ayuda idónea para él. Entonces lo que Adán decía en ese momento, prácticamente parafraseando lo que estaba viviendo Adán, es el perrito tiene su pareja, la perrita. El caballo tiene su pareja. ¿Qué sería? La caballa, no. La yegua. ¿Y cómo sería el masculino de jirafa? El jirafo tiene su jirafa. El cucaracho tiene su... y Adán fue mirando todo eso y vio por qué él tiene pareja, ¿cierto? Un macho y una hembra, y se complementan tan bonito. Todo esto que hablamos en cuanto a toda esta ideología de género y todo lo que pasa ahora intentando dañar el diseño de Dios, y uno ve que la única especie que trata de pervertir el diseño de Dios es la especie que humana, porque todas las otras especies funcionan tranquilamente y en armonía, ¿cierto? Tranquilamente en armonía. Entonces uno piensa, bueno, el pecado en el corazón del hombre, pero la cosa fue que él vio macho y hembra, se complementan tan bonito, pero Adán veía de todos los animales que Dios había creado, y ¿qué decía Adán? No hay ninguna que sea como yo, no hay ninguna que se pueda complementar conmigo. Yo no me puedo complementar con la yegua, yo no me puedo complementar con la jirafa, yo no me puedo complementar con el perro. La sociedad está tan dañada, tan distorsionada por causa del pecado, que el otro día había a un hombre casándose con su perro, por ejemplo. A un hombre queriendo ser, porque ahora no es solamente la ideología de género, va hacia que uno se puede percibir mujer siendo hombre o hombre mujer, sino que se puede percibir cualquier cosa. Un hombre que se percibe un caballo, entonces se viste como caballo. Y todo esto que es tan complicado, tan pervertido y tan lejos del diseño de Dios, pero aquí uno ve a Adán. Dice, no hay ninguna como yo. Entonces algo está faltando acá, ¿cierto? Algo está pasando acá. Para Adán no había felicidad completa todavía. Para Adán estaba incompleto. Estaba sin su esposa. Estaba sin una igual a él. Y él decía, lindo, puedo compartir con los animales, pero no hay ninguna que se complemente conmigo. Y entonces Dios hace algo maravilloso. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una ¿de qué? De sus costillas, y cerró la carne en su lugar. ¿Ven que Dios formó a Adán de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Y a la mujer de dónde la formó? De la costilla, o sea, de parte de Adán, de su propio cuerpo, de su propio ser. Tremendo, ¿no? El complemento que es la mujer, la ayuda que es la mujer para el hombre. Y se tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. Adán se duerme, porque fue la primera cirugía de la historia de la humanidad. Adán se duerme, el bisturí divino le saca la costilla, de la costilla Dios forma, le da aliento de vida, y cuando Adán se despierta de la anestesia, ¿qué pasa? ¿Él a quién ve? Se despierta de la anestesia y ve a Eva. ¿Y qué dice Adán? ¡Wow! ¡Hola, la! ¿Quién pidió pollo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Él se despierta de su sueño, ve a Eva y dice, espectacular, qué lindo.
¡Qué hermosura! Ahora sí, ya entiendo, ¿no? Ninguno de los animales era esta mujer que Dios diseñó especialmente ¿para quién? Para mí. ¡Qué bendición! ¡Qué hermosura! Que Adán debería estar completamente maravillado con la mujer que Dios puso a su lado como su complemento y como su ayuda. Dijo entonces Adán, ¿quién pide? No. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la interpretación bíblica se le llama un comentario editorial del escritor. ¿Por qué? ¿Porque Adán y Eva tenían padre y madre? No, ¿cierto? Pero como Moisés no le está hablando a Adán y a Eva, ¿Moisés a quién le está hablando? Al pueblo de Israel, para que él entienda de dónde, por qué salieron de Egipto, hacia dónde van, y ordenándoles toda su cabeza. Porque en Egipto, por ejemplo, había poligamia, había todo un montón de inmoralidad sexual, los dioses egipcios también eran terribles. Entonces lo que Dios tiene que hacer al sacar al pueblo de Israel de Egipto es ordenarles su cabeza, y lo primero que tiene que ordenarles es: hay un único Dios que creó hombre y mujer, y ese Dios estableció el matrimonio con un pacto que tiene que ser hasta que la muerte lo separe. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pues claro, serán una sola carne porque ya son una sola carne, porque salieron de la misma carne, ¿cierto? Salieron de la misma carne. Entonces aquí se establece el matrimonio hombre y mujer como paréntesis. No hay otra forma de matrimonio, no hay matrimonio ordenado por Dios del mismo sexo ni nada de eso, solamente hombre y mujer. Entonces, pero aquí el punto es que Dios crea primero al hombre y después crea ¿a quién? A la mujer. ¿Alguien quiere pelear contra eso? Bueno, puede ser que pelee, pero ¿qué hacemos? Así fue establecido, ¿cierto? Pelee con Dios. Dios, ¿por qué peleaste? Dios, ¿por qué creaste primero al hombre y no a la mujer? Pues bueno, ¿es válida su pelea? Pues sí, vaya y pelee, pero ¿la respuesta cuál es? Pues así Dios lo quiso, ¿cierto? Así Dios lo quiso. Dios quería establecer la creación de Adán primero para que también se entendiera que Adán tiene que llevar el liderazgo, tiene que guiar, tiene que llevar la responsabilidad, tiene que sustentar, tiene que cuidar, tiene que amar, tiene que proteger a esa mujer que Dios pone a su lado, y no solamente a la mujer que Dios pone a su lado, sino que también el hombre, por ejemplo, en este aspecto, hablando de la iglesia, el hombre tiene que cuidar como liderazgo masculino, tiene que cuidar también a las mujeres de la iglesia. El hombre tiene que cuidar a las mujeres de la iglesia. ¿Cómo cuida el pastor a las mujeres de la iglesia? Con su enseñanza bíblica, con su consejo bíblico, generando y Dios permita un ministerio de mujeres que se cuiden mutuamente. O sea, el hombre está llamado a liderar todo esto. Así Dios lo estableció. La mujer viene como un complemento del hombre, como una ayuda para poder hacer todo lo que Dios le dice que haga en su ministerio como hombre. Entonces ahí volvemos a 1 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 12. Dice 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Entonces, ¿por qué Dios quiere el liderazgo masculino en la iglesia? Por orden establecido por Dios. ¿Cuál es el orden? Dios creó primero ¿a quién? Adán, y después ¿a quién creó? A Eva, ¿cierto? Hay hombres que dicen: ay, ojalá que Dios hubiera creado primero a la mujer. Así nosotros nos librábamos de esa responsabilidad. Bueno, también puede ser una duda válida, pero así no fue. Dios quiere el liderazgo masculino. ¿Por qué? Porque Dios creó primero al hombre. Entonces, el segundo aspecto del diseño de Dios para la mujer cristiana es el entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. ¿Por qué es importante que eso quede tan claro? Porque en este momento, en esta sociedad, y con todo lo que hablamos hace 8 días, con todo lo que el feminismo
de este momento, el feminismo moderno, bueno, que no es tan moderno, ya lo vimos, pero ese feminismo que quiere ¿atacar qué? El orden establecido por Dios. El feminismo quiere atacar el orden establecido por Dios. Ya lo vimos la vez pasada, pero el hombre no es necesario, ¿cierto? El hombre no sirve para nada. El hombre no debería liderar. El hombre tiene que quedarse a un lado relegado. Nosotras sí podemos, nosotras somos, nosotras hacemos, nosotras deshacemos, y ese pensamiento se mete en la cabeza de la mujer cristiana, y lo que Dios le está diciendo aquí a la mujer cristiana es: miren, el orden que yo establecí con humildad deben aceptarlo. El hombre fue formado primero. Yo quiero que el hombre lleve el liderazgo en la iglesia, el liderazgo en la familia. Entonces así, mujeres queridas y amadas, deben aceptarlo y sujetar su corazón a ese liderazgo masculino que Dios estableció. Independientemente si de ese liderazgo masculino está bien, está haciendo bien las cosas o malas cosas, lo que en su corazón deben aceptar es que Dios estableció así el diseño, porque Dios es sabio y así Dios lo quiso. Cuando esos roles se cambian, entonces ahí empiezan las situaciones, las dificultades y los problemas. Para las esposas que están acá, Dios dejó a ese esposo como líder. Entonces ore para que ese esposo, que fue formado primero en orden, no en importancia, haga su ministerio con fidelidad. Pídale a Dios que le dé la tranquilidad para no responder de una forma grosera cuando alguna cosa a usted le parece que está funcionando mal, y en vez de atacar el liderazgo de su esposo, pueda ayudar al liderazgo de su esposo. Porque esa es la parte complicada, ¿no? Esa es la parte complicada, porque siempre, o la mayoría de veces, respondemos es en ira, en gritería y pasando por encima, faltando el respeto a la autoridad que Dios ha establecido. Entonces, pídale al Señor que le ayude. Pídale al Señor que le ayude a sujetar su corazón al orden que Él estableció. Entonces, el segundo aspecto del diseño de Dios para la mujer cristiana es el entendimiento del orden de Dios. El entendimiento del orden de Dios. Entonces, la razón aquí, lo que va a explicar aquí, es que esta es una cuestión de orden. Esta es una cuestión de orden. Voy a leerles lo que encontré aquí en un comentario. Dice: el autor de la carta concluye dando las razones para el liderazgo de los hombres varones en la iglesia. Entonces, la primera se encuentra en el versículo 13, se basa en la creación. El hombre fue creado primero. El hombre fue creado primero. ¿Listo? El concepto, cuando habla de la ayuda idónea, enseña que una función de la mujer es complementar a los hombres. Una función de la mujer es complementar a los hombres, al hombre. Es importante que no por eso el hombre es superior. El hombre no es superior ¿a quién? A la mujer. Quiero que eso quede claro, queridos hombres. El hombre no es superior a la mujer. El hombre no es más importante que la mujer. Porque en una sociedad también como vimos, una sociedad machista, el hombre cree eso. El hombre cree que es superior a la mujer, porque tiene más fuerza, porque soy el más malo, porque yo mato y como el muerto, dicen en el machismo, ¿no? Y yo soy, y yo soy, y yo soy, y usted no puede decir nada, usted no puede hablar nada, usted es una creación de segundo plano. No está hablando de eso, está hablando, Dios lo trajo con la misma importancia como un complemento hacia el hombre. No por eso el hombre es superior, sino que es más bien, lo que podemos decir es que el hombre sin la mujer estaba como. ¿Qué dirían? El hombre sin la mujer estaba como incompleto. El hombre sin la mujer estaba como incompleto. Entonces la siguiente vez que tenga la tentación en mirar a su esposa o a cualquier mujer y verla como un estorbo y verla como una carga, lo que tiene que poner en su corazón y en su mente es: Señor, gracias, porque yo sin esta mujer estaba incompleto. Entonces aquí en todos los aspectos,
La iglesia sin las mujeres está como incompleta. ¿Y saben qué es lo lindo de todo este tema, de toda esta relación que hace Dios? Es que el matrimonio, por ejemplo, refleja la relación entre ¿quién? Entre Cristo y la iglesia. Y la iglesia lo pone como en género femenino. La iglesia también complementa ese ministerio de Cristo. Es impresionante. El hombre sin la mujer está incompleto. El hombre no tiene las características y las cualidades que llenan todas las funciones de la humanidad. La mujer contribuye con elementos imprescindibles por medio de su naturaleza, de su personalidad y de sus valores. Nunca el hombre género masculino va a llegar a ser igual a una mujer. Nunca, no puede. Por más de que se ponga hormonas, por más de que parezca una mujer físicamente, nunca el hombre va a poder llegar a ser como una mujer, porque Dios diseñó a la mujer con características tan especiales, tan lindas, tan bellas, no solamente físicamente, sino internamente, sentimentalmente, emocionalmente, que nos complementa de una forma tan maravillosa. Nosotros como hombres somos bruscos, ¿cierto? La brusquedad nos caracteriza, ¿sí o no, hombres? Amén. No, no, aquí todos son unas mansas palomas. Somos unas mansas palomas. Pero preguntémosles a las esposas, ¿cierto? Nos caracteriza la brusquedad, los secos que somos muchas veces. Eso nos caracteriza como hombres. La mujer Dios la ha diseñado con esa ternura, con esa dulzura. Me hacía pensar que en 1 Tesalonicenses, ahí 3 hojas para atrás, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, a ver si lo encuentro, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7, versículo 7, ¿llegaron ahí? 1 Tesalonicenses 2:7. Seguimos haciendo campaña de Biblias en físico. Según 1 Tesalonicenses 2, ¿qué les dije? 7. Dice, antes fuimos ¿qué? Tiernos entre vosotros, ¿como qué? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza lo pone en término masculino o femenino. Femenino, porque hay esa característica especial de una mujer como mamá, con ese instinto de cuidado, de ternura hacia sus hijos. Yo a veces soy muy seco con mis hijos, muy brusco con mis hijos, y ¿sabe qué va la mamá? Me mira Lili, me alza una ceja, me alza la otra ceja y me hace así. Y yo, no puede ser, otra vez, fallando. Pero va la mamá, ¿cierto? ¿Qué quiere mi corazón, mi gorda, mi gordo? Y la besa, y mi ternura, y mi pedacito de no sé qué. Porque es parte de ser, ¿qué? Mujer. Es parte de ser, aún sin ser mamá, la mujer tiene eso. Yo veo a Analí con sus muñecas, ¿cierto? Y su muñequita, y que la carga, y que el besito, y que cómo está. A Tiago a veces se le pega también y agarra otra muñeca, agarra a Batman. ¿Cómo está Batman? Y lo tiene ahí, y lo arropa. Pero para la mujer es algo que viene naturalmente, porque así fue diseñada. Y es muy triste que personas vean eso como algo malo. Es muy triste que personas vean eso como algo malo. Las feministas estarían aquí diciéndome, ay, ¿cómo así? Usted entonces está diciendo que la mujer es débil porque es más tierna. No, estoy alabando esas características de la mujer. Es más, quisiera ser más noble, más cariñoso, más cuidadoso como lo son las mujeres. Yo, Julián, quisiera ser más. Pero la mujer fue diseñada con eso. La mujer fue diseñada con eso.
Entonces la mujer contribuye con elementos que son imprescindibles, con su naturaleza, su personalidad, sus valores, sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué haríamos si no hubieran mujeres? Y hablándolo seriamente, ¿no? Porque ustedes de pronto han escuchado en sus contextos de trabajo, ¡ay! ¿Para qué queremos a las mujeres? Y de pronto en su mente está viciada con pensamientos, está viciada con comentarios que un hombre hizo alguna vez. Si la mujer estaría, ¿qué? Mejor. Si no existieran las mujeres estaríamos mejor. No. Quiero que pongan en su mente, transformen su mente a pensar bíblicamente como Dios piensa y piensen que ¿qué haríamos sin las mujeres? Seríamos, en muchas formas estaríamos incompletos, en todas las formas estaríamos incompletos. La mujer tiene características muy lindas y especiales de ellas que Dios formó para complementar al hombre. Ella suple lo que el varón no está preparado para hacer. Ella suple lo que el varón no está preparado para hacer. Este concepto dignifica a la mujer y señala su papel imprescindible en el orden divino. Y miren que lo que Dios está intentando hacer aquí a través de este pasaje en 1 Timoteo, lo que Dios está intentando hacer es darle el valor tan fundamental que tiene el liderazgo masculino y darle el valor tan fundamental que tiene el ministerio de la mujer de la iglesia en la iglesia y en su familia. No está en ningún momento queriendo Dios decir a la mujer está por debajo, la mujer es menos importante. Dios le está diciendo, mujer, si ustedes cumplen con el rol y la función establecida por Dios, su vida va a ser una vida satisfecha, satisfactoria. Van a poder encontrar realmente la satisfacción completa que muchas veces se busca en otras cosas. Ahora tenemos hombres intentando embarazarse. No es su rol, no es su función y no va a poder pasar nunca. Eso solamente Dios se lo dio a la mujer y gracias a Dios porque Dios se lo dio a la mujer. Nosotros somos beneficiados con eso. Gracias a Dios por una madre, gracias a Dios por una abuela, por una tía, gracias a Dios por las hermanas que Dios pone a nuestro lado. Es una bendición poder tener a las mujeres. La mujer cristiana y la vida de la mujer cristiana entiende el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es humildad. Y el diseño de Dios es entendimiento de su rol, del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. Lo que dice aquí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 dice: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa ¿de qué? Del hombre. Estaba pasando la misma situación en la iglesia en Corinto. Los roles también se estaban cambiando allá. Y Pablo está intentando decirles, la mujer tiene un rol muy importante, pero tiene que entenderlo así, tiene que abrazarlo así, tiene que creerlo así, tiene que agarrarse con todo su corazón al diseño que Dios le dio para hacer y va a estar muy satisfecha y muy tranquila si lo hace de esa forma como Dios lo estableció. El apóstol justamente nos recuerda el orden de la creación en el cual el eterno e inviolable decreto de Dios se manifiesta asombrosamente. No tenemos que pelear contra Dios. Por eso hablábamos que todo el feminismo es un ataque directo no solamente a lo establecido por Dios, sino obviamente hacia Dios mismo, Entonces, tranquilos, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es el que todo lo sabe y así Dios lo estableció, entonces nosotros tenemos que descansar en eso. Y un comentario ahí de otro pastor, MacArthur, dice: la mujer fue hecha por Dios para suplir la deficiencia del hombre. Uy, ¿cómo les cayó esa, hombres? La vuelvo a repetir, para de pronto, si de pronto ya las neuronas están durmiendo ahí, sacúdalas un poquito. Sacúdalas un poquito las neuronas. La mujer fue hecha por Dios para suplir la deficiencia del hombre. Ahora ya no me van a apedrear los hombres, las mujeres me van a apedrear, ¿son quiénes? Los hombres. Nos está diciendo incompletos, nos está diciendo deficientes. Pues sí, así es. Y creo que así es
creo que así es para que el hombre entienda que desafortunadamente en la sociedad machista y en el deseo del corazón egoísta, el hombre se cree superior a la mujer y no es así. No es de superioridad, ¿es de qué? Orden. No es de importancia, ¿es de qué? Orden. Es simplemente de orden. ¿Listo? Entonces, bonito ese comentario ahí que hace este pastor. La mujer fue hecha por Dios para suplir la deficiencia del hombre. Para suplir la deficiencia del hombre. O sea, prácticamente lo que le está diciendo, el hombre sin la mujer es ¿qué? Deficiente. El hombre sin la mujer es deficiente. Sí, ¿qué haríamos sin la mujer, no? ¿Qué haríamos sin la mujer? Entonces ahí teníamos, ¿no? El entendimiento del orden de Dios de la mujer cristiana. Y ahora también en la siguiente parte nos va a recordar el peligro de cuando esos roles se cambian. Cuando los roles se intercambian, pasan cosas muy peligrosas. Cuando los roles se cambian, hay peligros muy grandes que pueden llegar a convertirse en situaciones muy difíciles. Y miren lo que dice el versículo ahí, versículo 14. Y Adán no fue ¿qué? Engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en ¿qué? Sí ve por culpa suya. Tranquilos, hombres, tranquilos. Eso no es lo que está queriendo decir Pablo acá. La verdad lo que Dios está queriendo decir acá es que cuando los roles se cambian, tenemos problemas muy grandes. Es más, lo que veo yo es que no está atacando directamente a la mujer, sino que va a atacar a ambos y va a hacer reflexionar a ambos. A ver, ¿dónde estaba? Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. ¿Listo? Unas hojitas para atrás. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Dice el 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un ¿qué? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte ¿desde quién? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Y si ustedes se dan cuenta, y lo pueden poner ahí del 5 al 21, no lo voy a leer todo, pero ¿a quién le está siendo responsable en primer lugar? Adán. En todo este pasaje, a quien está siendo responsable por la transgresión y la caída no es a Eva, ¿es a quién? Adán. Entonces ya no pueden volver a codiar a las mujeres. Pero ya no podemos volver a codiar a las mujeres. Si ve usted, no, ya no se puede. Porque realmente Dios a quien pone responsable por la transgresión de Eva es a quién? Adán. Adán era el responsable. Obviamente, mujeres, por las dudas, solamente como aclaración, cada uno va a rendir cuentas ante Dios, ¿no? Cada uno va a rendir cuentas ante Dios. Y sí, Dios le va a hacer rendir cuentas al hombre por cómo él guió, dirigió, cuidó a su esposa y su liderazgo masculino, pero la mujer también va a tener que rendir cuentas y pues no va a poder decirle, es que la mujer que me diste, o no va a poder decirle, es que el hombre que me diste. No, cada uno va a estar ahí, no se puede justificar ante Dios, pero lo que sí estamos viendo aquí es que Dios pone como responsable a Adán por la transgresión ¿de quién? De Eva. Entonces, en este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 2, regresamos ahí, en este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 2, está poniendo aquí el ejemplo de Eva en su pecado, solamente para que las mujeres entiendan que cuando el rol se intercambia tenemos problemas. Cuando el rol se intercambia tenemos problemas. El rol se intercambió, la mujer siendo engañada. Aquí lo primero que podemos ver es que en otra versión dice, porque la mujer cayó. Porque la mujer cayó. Esa palabra cayó o la mujer incurrió, dice acá, sino que la mujer
siendo engañada, incurrió en transgresión o cayó en transgresión, significa experimentó el estado de transgresión o vino a ser envuelta en la transgresión al tomar esa decisión. Y la transgresión significa infracción o violación del mandato bíblico. Entonces, ella cayó, efectivamente, sí, ella cayó. Es más, eso nos ayuda a ver una característica también de la mujer. Ella aquí dice que la mujer siendo ¿qué? Engañada, incurrió en transgresión. La mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. La Nueva Versión Internacional dice, este versículo lo pone de esta manera: además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella una vez engañada, incurrió en pecado. Entonces está poniéndose el énfasis en que la mujer fue engañada. ¿Por qué? Porque la mujer, si es algo que es verdad, la mujer sí está más susceptible y vulnerable al engaño ¿de quién? De Satanás y al engaño del pecado. Eso es también una característica de una mujer. La característica de la mujer es que ella necesita un liderazgo masculino bien sólido y bien fuerte, porque ella es más vulnerable a caer ¿en qué? En el engaño. En el engaño. Ella es más vulnerable a caer en el engaño. ¿Los hombres también pueden ser engañados y caer? Sí, pero aquí está obviamente enfocándose en la vulnerabilidad de la mujer. Algunas personas preguntan, ¿estaba Adán presente cuando la mujer fue engañada? ¿Estaba Adán presente cuando la mujer fue engañada? ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Dónde estaba Adán cuando la mujer fue engañada? Es más, Adán no se lo culpa de haber sido engañado, porque Adán lo hizo sabiendo lo que iba a hacer. La mujer no lo engañó. Ella le ofreció, y Adán ¿qué hizo? Consciente de todas sus facultades, conscientemente Adán decidió transgredir lo que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces la mujer sí fue ¿qué? Engañada. El hombre lo hizo voluntariamente. Lo hizo voluntariamente. A la mujer se le presentó como algo lindo, como Dios no está diciendo eso, realmente no vas a morir, vas a ser como Dios, y fue engañada, pecó, no es justificable, ella pecó, ella cayó, pero Adán lo hizo voluntariamente, porque ella dice, ella comió y le ofreció ¿a quién? A su marido. Ella no le dijo, será como Dios, no le dijo nada de eso, él simplemente agarró y comió. ¿Se intercambiaron los roles en ese momento? Se intercambiaron los roles. Se intercambiaron los roles. Eva pensó que podía tomar esa decisión ella solita. Eva pensó que ella podía decidir eso ella solita. Ella no podía decidir eso solita. ¿Ella qué tuvo que haber hecho? Ella tenía que haber ido a donde su ayuda idónea, donde su compañero de vida, como Dios lo había formado, y haber ido a donde Adán y decirle, mira, esto está pasando aquí, esta serpiente me está ofreciendo esto, ¿qué dices tú, Adán? Eso es lo que ella debió haber hecho, ¿sí o no, mujeres? La mujer es muy vulnerable a ser engañada. Pero ¿saben qué? Eva no tenía pecado en ese momento. Ahora el problema es que todos tenemos pecado, y las mujeres que están acá entonces son muy vulnerables también al engaño, pero el pecado les llama a pensar que ustedes pueden tomar decisiones por ustedes solas. Y eso es un problema, porque Dios dejó al hombre en su orden para que él guíe, para que él cuide, para que el hombre también pueda tomar decisiones sabias en conjunto. No es como, ay, yo usted no la escucho, usted no sabe. No. En conjunto, porque por eso es su ¿qué? Su ayuda idónea. Pero la mujer en su pecado y con todo lo que vemos en la sociedad, piensa que puede tomar decisiones solita. Y cuando la mujer piensa que puede tomar decisiones solitas, sin consultarle a nadie, sin consultarle a quien Dios ha dejado para su guía, entonces tenemos problemas, porque se intercambian ¿qué? Los roles. Y cuando se intercambian los roles pasan cosas como estas. Adán debería haber estado cuidando, debería haber estado guiando, debería haber estado ¿qué? Vigilando.
La función del hombre es cuidar, es vigilar. Algo está pasando ahí. ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi esposa? ¿Qué está pasando? Yo veo un semblante diferente en ella. ¿Por qué está pasando eso? Oremos por eso, confrontemos eso, cuidemos eso. Está que agarra ya la fruta del árbol que Dios le dijo que no coma. Está que la agarra. A ver, esperemos a ver si la agarra. Miremos a ver si la agarra. Y cuando la agarre, ¿sabe qué le voy a decir, no? Me lo voy a caer con todo encima y le voy a decir, ¿sí ve usted haciendo lo que no tiene que hacer? No, hombre, no se ponga a jugar con eso. ¿Qué quiere, que su esposa caiga? ¿Qué quiere, que sus hijos caigan? ¿Qué está jugando con qué está jugando? ¿Qué es lo que quiere que pase? ¿Qué es lo que quiere que pase? Vamos a ver, no, hágale a ver. Sí, hágale a ver qué pasa. No, ¿quiere que su esposa caiga en transgresión? ¿Quiere que sus hijos caigan en transgresión? Usted tiene que cuidar a su familia, tiene que guiar a su familia, tiene que dirigir a su familia y tiene que hacerlo con sabiduría. Y la mujer tiene que dejarse cuidar, tiene que preguntar, tiene que pensar y tiene que decirle, Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué piensa usted? Listo, no, pues yo no soy casada, bueno, tiene un padre. No, yo no tengo padre, bueno, tiene a hombres fieles que Dios ha puesto a su alrededor. Tiene un pastor que Dios ha dejado para preguntarle cosas, para que él diga, mire, según la palabra de Dios, qué es lo que se puede ver ahí, qué es lo que yo debería hacer, qué es la decisión que debería tomar. Pero no, yo hago todas las cosas sola. Yo hago las cosas sola porque, el hombre no sabe. Yo hago todas las cosas sola porque, la vida me ha enseñado. Yo hago todas las cosas, pues es que yo me crié sola, entonces yo pues siempre he estado acostumbrada a tomar las decisiones sola. Pero acá le está diciendo, mujer, es muy vulnerable. Y tiene que tener cuidado con eso porque es muy vulnerable y es muy susceptible al engaño de Satanás. En sus pensamientos usted va a maquinar un montón de cosas que son puras mentiras. En la sociedad le está diciendo en este momento, es mejor estar sola que mal acompañada. ¿Y quién es su compañía? Su esposo. Entonces es mejor estar ¿qué? Sola. Entonces ¿eso es lo que significa? Que se separe. Engaño de Satanás. Y como usted está vulnerable y después viene el esposo y dice, pues sí, hagámosle. No, esposo, no. Usted tiene que decir, no, Dios diseñó el matrimonio de esta forma y así tú pienses eso y así tus pensamientos te digan eso, lo que Dios dice es esto. Aquí estoy y aquí me quedo. Y primero muerto que me saquen. Así es. ¿Usted por qué se tiene que ir de su hogar? Es su hogar. Tiene que estarse ahí. Porque cuando usted se va, adivine qué, está toda la puerta abierta para que una mujer desprotegida sea vulnerable más al engaño y a los ataques ¿de quién? De Satanás. Entonces usted como esposo tiene que cumplir con su rol con fidelidad, porque esa fue la responsabilidad que Dios le dio, y usted como esposa también tiene que entender todo esto. Tiene un valor muy importante para Dios, es la ayuda idónea. Sin ustedes estamos incompletos, sin ustedes estamos deficientes, pero mujeres tienen que entender que son susceptibles al engaño satánico y su corazón les va a inclinar a que ustedes sí pueden, a que ustedes son las mujeres y las chicas superpoderosas, que no necesitan de nadie, que no necesitan de los hombres. Entonces podemos tomar las decisiones que nosotras queramos, como nosotras digamos, como a nosotras se nos ocurran, y después entonces están sufriendo las consecuencias de haber intercambiado los roles que Dios dio. Eso es lo que Pablo está intentando definir acá. La mujer fue engañada porque es susceptible al engaño, pero eso nos mostró que en ese momento los roles se intercambiaron. Un hombre descuidado y una mujer que se dejó engañar y no consultó lo que tenía que consultar, a quien debía consultar, que era el hombre, el liderazgo masculino que Dios había dejado en ese momento establecido, que era Adán. Y eso pasa también entonces en la iglesia. En las familias también, cuando se cambian los roles, entonces tenemos problemas. La mujer va a ser susceptible al engaño, espero no, pero se va a dejar engañar. El hombre va a estar mirando ahí de lejos, porque como no hace su función de hombre del hogar y de liderazgo, no sabe lo que está pasando en su casa, ¿cierto? Para el hombre es, yo llegué, di la comida y hasta ahí fui, y eso.
y antes agradezca, ¿no? Y antes agradezca que llegó, y antes agradezca que lo hice, y antes... No, hombres, queridos hombres, ese no es el rol que Dios les dio, no es la función que Dios les dio. Pero cuando no hay un hombre cuidadoso, cuando no hay un hombre presente, cuando no hay un hombre sabio, es más, aún nosotros los hombres, no es que no las sabemos todas, ¿no? Por ejemplo, usted va tomando decisiones como hombre, le preguntó a su esposa. Le estoy diciendo también aquí por mí. Le preguntó a su esposa, pero yo qué le voy a preguntar a mi esposa si yo soy el qué, el hombre, y el que manda. Qué desastre tan terrible ese dicho. O sea, vayámonos por el barranco, igual no importa, sería como el dicho que está diciendo. No, ¿para qué está su esposa? ¿Eso ayuda a qué? Idónea. Mi amor, no sabes. Ya se los he dicho, pero siempre es bueno recordarlo. Mi amor, ya sabes. Y llega con una caja así como de 100 pulgadas. Dios nos bendijo. Salió a mitad de precio, costaba 14 millones, mi amor, costaba 14. Y ahí tú sabes, mis dotes de negociante, ¿no, mi amor? Lo logré sacar en 7, al 50% de descuento. No, y no sabes, mi amor, aún más, te digo la siguiente noticia. Lo saqué a 200 cuotas. No, y no sabes, mi amor, a 200 cuotas al 2.1%. Todo el resto estaba al 3%. Entonces, de los 7 millones que cuesta el televisor, realmente vamos a terminar pagando 20. ¡Ah! ¡Qué hombre tan sabio! ¡Qué sabiduría! ¡Qué hombre ese tan líder! ¡Qué espiritualidad de ese hombre! No, y mi amor, no sabes, oré. Antes de comprar el televisor dije, Señor, si es tu voluntad que se den todas las cosas. Qué sabiduría, ¿no? Y entonces tiene una deuda de 20 millones por 50 años, no tiene ni para comer, no tiene ni para pagar el mercado, pero está viendo el partido de la selección en un televisor de 100 pulgadas. Ojo, no estoy diciendo que no se pueden tener televisores grandes, ¿no? Por las dudas. Pero entienden lo que digo, ¿no? Decisiones sabias, decisiones cuidadosas. Pero nosotros los hombres pensamos también que no las sabemos ¿qué? Todas. Y uno va tomando decisiones sin consultarle a su esposa, quien Dios dejó para hacer su ¿qué? Su complemento y su ayuda idónea. Entonces uno va tomando decisiones. Cuando se cambian los roles, tenemos desastres en las familias. Termino con estos puntos que encontré acá. Dice, se remonta Pablo con este argumento al libro de Génesis. Dice, algunos sugieren que el punto principal es que Eva fue más susceptible a las mentiras de Satanás. Y es verdad. La mujer es más susceptible al engaño. Por eso tiene que estar el hombre muy cuidadoso a su lado para guardarla, para cuidarla. Pablo está interesado en demostrar que el hombre y la mujer no deben cambiar los roles que Dios ha ordenado. Adán entendió la seriedad de la tentación y el pecado, pero contraviniendo el orden divino, siguió ¿a quién? A su esposa y se rebeló contra Dios. Y entonces los hombres que dicen ahí de una vez, ¿sí ve? Adán siguió ¿a quién? A la esposa y le fue mal. No, cuidado, no está diciendo eso. En ese momento Adán sí siguió a su esposa, pero la siguió ¿en qué? Hacia el pecado. Dice, claro, el hombre dice, sí, mi amor, sí, listo. No, sí, hagamos eso, porque tú lo dices. No, espérese, piensen, miren bíblicamente, tomen consejo. Ahí el punto principal es que se intercambiaron los roles y Adán siguió a su esposa en el pecado. Hombres, mujeres, niños, iglesia, no pueden seguir a nadie en el pecado. Es que mi papá no está por encima de Dios. Es que mi esposo no está por encima de Dios.
es que el pastor no está por encima de Dios. Nadie que lo lleve al pecado, usted debería seguirlo. Nadie. Porque después está echando la culpa. Si ve, yo le dije que no comprara eso. Se están echando culpas. No. Aquí se intercambiaron los roles. Adán siguió a su esposa hacia el pecado y no tuvo la firmeza y los pantalones para pararse firme y decirle: no, Eva, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Yo te había enseñado, Dios nos había enseñado, nos había dicho, por ahí no era, ahora tenemos que arrepentirnos, ahora tenemos que pedir el perdón de Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Es más, llamemos a Dios para que venga rápido y miremos cómo se va a solucionar esto. Eso era lo que Adán tenía que haber hecho. No decirle: sí, mi amor, venga, comemos del fruto, porque pues ya que usted lo hizo, pues ya que, hagámoslo. No. Adán tuvo mayor culpa y llevó a la humanidad al pecado. Entonces ahí ya, mujeres, Adán tuvo mayor culpa. Es más, Dios hace responsable a Adán por la caída ¿de quién? De Eva. Pero en este pasaje específicamente, como está hablando del rol de la mujer en la iglesia, en la familia, entonces tienen que entender, mujeres son muy susceptibles al engaño. Sométanse al orden establecido por Dios y háganlo ahí y búsquenlo con todo su corazón y ayúdennos a cumplir el rol que Dios dejó para nosotros como hombres. ¿Listo? Y terminamos diciendo aquí, último comentario: en este sentido, la caída puede definirse como la violación deliberada de las funciones planificadas y asignadas por Dios a cada uno de los géneros. Es decir, la mayoría de comentaristas definen lo que estuvimos definiendo en este punto. El problema de la caída de la mujer, que cayó en transgresión, sí, y el hombre también, fue el cambio de los roles que tenían, hombre y mujer. Y ahí tienen que ustedes también ajustar, como mujeres y como hombres, como matrimonio, como hogar, cómo están desempeñándose los roles que cada uno tiene. La mujer le está dando esa autoridad al esposo, o cada vez que el esposo dice algo, lo está refutando en frente de los niños, y después los niños están peleando contra el papá, y uno dice: ¿por qué? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Por qué están peleándole a su papá? ¿Y por qué creen? Si usted no hace más sino refutar todo lo que su esposo dice en frente de los niños, ¿por qué los hijos habrían de respetar a su papá? Es más, por ejemplo, aquí la situación que se tiene en esta cultura, o también en la cultura de iglesia, es que hay muchos padres que no son los padres biológicos de esos niños, pero como padres han hecho una labor impresionante, así no sean los padres biológicos. Pero la mujer nunca termina de darle el lugar que tiene ese padre, que ha sido como un padre, que los ha cuidado como un padre, que los ha amado como un padre, que bien, mal o más o menos ha intentado guiarlos como un padre, pero la mujer nunca termina de decirle que él es el papá de los niños, y entonces quita y roba la autoridad que tiene ese hombre como padre de familia, y después está la mujer diciendo: ¿y por qué mis hijos no obedecen? Y ya ni siquiera a mí, ni a padre ni a madre. ¿Por qué? Porque los enseñó a una rebeldía de su corazón y no aceptar la autoridad establecida por Dios en su momento. Y después está con los dolorosos, sufriendo las consecuencias de intercambiar los roles. Ella fue el objeto de su ataque, siendo la parte más vulnerable y necesitando la protección ¿de quién? De su marido. La halló a solas, sin la fortaleza de la experiencia y el consejo ¿de quién? De Adán. Mujeres, cuidado. Hombres, cuidado. Pero guarde su corazón y pídale al Señor en su corazón que le ayude a no intercambiar, a no quitar, a no odiar el rol
según la prioridad que Dios dio en su creación al hombre y a la mujer. El hombre, liderazgo masculino; la mujer, ayuda idónea de una forma maravillosa. Que no se intercambie el rol. Cuando se intercambia el rol en la familia, en la iglesia, tenemos muchos problemas. Para dentro de 15 días, porque dentro de 8 días estamos de viaje, pero dentro de 15 días vamos a ver que lo dejé solito porque creo que también aquí hay que aclararlo muy bien y ser muy profundos en este versículo. Mire lo que dice el 15. Dice el 15: pero se salvará ¿qué? Engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Y ahí salen un montón de malas interpretaciones. Entonces mejor lo miramos con detalle dentro de 15 días. Mujeres, hombres, cada uno en su rol, en su posición, porque cuando se cambian los roles, pasan ¿qué?